este vídeo vamos a dar una serie de definiciones que nos van a servir para caracterizar el movimiento armónico simple. Entonces, imaginemos que en una recta tenemos un punto que se mueve a lo largo de esa recta, es decir, es un movimiento en una dimensión, y que ese movimiento consiste en una oscilación en torno a un punto central. Vamos a situar, si en esa recta definimos el eje de coordenadas x, vamos a situar el origen de coordenadas en ese punto central, y nuestro punto se va a mover oscilando alrededor de ese punto central, que es el origen, a un lado y otro de forma simétrica. Entonces decimos que ese movimiento oscilatorio es un movimiento armónico simple, que vamos a simbolizar de forma abreviada como MAS, si la coordenada x tiene una dependencia temporal que puede expresarse como una función sinusoidal del tiempo, es decir, como una expresión así: a por el seno de omega sub 0t más phi, donde a es lo que llamamos amplitud de la oscilación, ¿de acuerdo? Es decir, la amplitud de la oscilación es el máximo y el mínimo desplazamiento con respecto al centro que se alcanza en la oscilación, porque como el seno alcanza valores más 1 y menos 1 como valores extremos, pues sabemos que x de t tendrá un movimiento que estará comprendido entre x igual a más a y x igual a menos a, y la oscilación ocurrirá en este intervalo. La amplitud entonces es una constante que tiene dimensiones de longitud y que por lo tanto sus unidades serán metros o alguna otra unidad de longitud. Omega sub 0, por su parte, es lo que llamamos pulsación de la oscilación. También se le llama a veces frecuencia angular y se mide en radianes por segundo. Y lo que representa omega sub 0 es la rapidez con la que se produce esa oscilación. Lógicamente, cuanto mayor sea omega sub 0, más rápida es la oscilación. Más rápido varía el seno a medida que crece el valor del tiempo. Y phi es lo que llamamos constante de fase y se mide en radianes. De tal forma que el argumento de la función seno se medirá en radianes, tendrá dimensiones de ángulo. La constante phi lo que expresa es la condición inicial, la posición inicial por la que pasa el punto en el movimiento armónico simple. Así, por ejemplo, si phi toma el valor 0, le asignamos el valor 0 a esta constante, pues podemos expresar x de t simplemente como a por el seno de omega sub 0t. O si, por ejemplo, phi vale pi medios, pues entonces x de t lo podemos expresar como a por el seno de omega sub 0t más pi medios, que es lo mismo que decir el coseno de omega sub 0t. De hecho, puedes haber visto que en los textos a veces se define directamente el movimiento armónico simple de esta forma, como a por el seno de omega sub 0t, sin más, o como a por coseno de omega sub 0t. En el fondo, usar el seno o el coseno es indiferente, porque al final las dos funciones tienen la misma forma, solo cambia el desplazamiento con respecto al origen de tiempos. Bien, esto último que he dicho lo podemos visualizar aquí. Aquí he dibujado la forma que tiene la dependencia de la x con el tiempo. Si dibujo en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la coordenada x en el movimiento armónico simple, lo que obtenemos es una curva como esta, que se llama sinusoide y es la curva que representa una función seno o una función coseno. En particular, si el origen de tiempos, es decir, si el valor t igual a 0 está, por ejemplo, aquí,
pues esto representa un seno, porque de hecho pasa por 0 cuando la pendiente es positiva. Es decir, este sería el caso para phi igual a 0. Para phi igual a 0 tenemos que x de t lo podemos representar como a por el seno de omega sub 0t. En cambio, si, por ejemplo, voy a representarlo en rojo, si tomamos el origen de tiempos en un máximo de la sinusoide, imaginemos que aquí situamos el origen de la variable tiempo, entonces sería como elegir phi igual a pi medios, y x de t estaría representado por la función a por el coseno de omega sub 0t. Es decir, vemos que esta curva es totalmente universal, totalmente representativa del movimiento armónico simple, con independencia del valor de phi. Para estos valores especiales de phi igual a 0 y phi igual a pi medios, pues la expresión de x de t es simplemente el seno o el coseno. Pero insisto en que no tiene que preocuparnos demasiado si usamos el seno o el coseno, porque al final siempre estamos representando el mismo tipo de movimiento armónico simple. Bien, otro parámetro muy importante del movimiento armónico simple es el periodo, que representamos con la letra T mayúscula y que tiene dimensiones de tiempo y mediremos por lo tanto en segundos. Y el periodo de una oscilación en general sabemos que es el intervalo de tiempo que transcurre en un ciclo completo de oscilación. Aquí, por ejemplo, entre este punto, que es el paso por 0 de la sinusoide, y el siguiente punto igual, que es el mismo paso por 0 de la sinusoide con pendiente positiva en ambos casos, transcurre un periodo de oscilación. Hay un ciclo completo de oscilación, ¿de acuerdo? Lo mismo habríamos podido decir si nos fijamos, por ejemplo, aquí en un máximo, entre este máximo y el siguiente máximo, o entre un mínimo y el siguiente mínimo, pues lo que transcurre, este intervalo es un periodo, o este intervalo también es un periodo. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que una función periódica, como x de t, que es una función oscilante de periodo t mayúscula, cumple que se repite el valor al cabo de un periodo. Es decir, para cualquier punto t que yo elija a lo largo de la sinusoide, a lo largo de la oscilación, el mismo valor se va a repetir un periodo más tarde. Esta ecuación se cumple siempre en una oscilación o en general en una función oscilante, en una función periódica. Y en particular, si tomamos para x de t la representación como el coseno de omega sub 0t, bueno, pues tenemos que un periodo más tarde tendremos a por el coseno de omega sub 0 t más t mayúscula, ¿verdad? Y esto será igual a por el coseno de omega sub 0t más omega sub 0 t mayúscula. Como estas dos cantidades tienen que ser iguales, eso quiere decir que este sumando que está dentro del argumento del coseno tiene que valer 2pi, como sabemos, porque 2pi es la periodicidad que tiene la función coseno con respecto a su argumento. Eso quiere decir que omega sub 0 por el periodo tiene que ser igual a 2pi. Y esto nos da la relación que hay entre el periodo y la pulsación. De tal forma que el periodo es igual a 2pi partido por la pulsación omega sub 0. Lo cual también podemos expresar como que la frecuencia, que es la inversa del periodo, ¿vale?, es igual a omega sub 0 partido por 2pi. Es decir, vamos a definir frecuencia y la simbolizamos con la letra minúscula f como la inversa del periodo. Se mide en hercios, ¿vale? Sabemos que un hercio es igual a un segundo a la menos 1 y la frecuencia representa el número de ciclos que hay por segundo, por unidad de tiempo. Esa es la frecuencia de la oscilación.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta relación es muy importante y relaciona la frecuencia, el periodo y la pulsación de la oscilación.